Gracias hermanos por estar conectados a esta hora, en este culto de oración, en esta noche de clamor. Y quiero que abran sus Biblias en el libro de Filipenses, en el primer capítulo, en los versículos del 1 al 11. Vamos a estar estudiando por varios miércoles el libro de Filipenses. Y esto es muy importante, hermanos, que nosotros podamos separar este tiempo para estudiar la palabra de Dios, para ser confrontados con ellas, por aprender más del Señor. Es preciso que en estos momentos, que para muchos estamos siendo quizás atacados, bombardeados con muchos temores, incertidumbres, angustias, ¿verdad? Que nosotros podamos, como iglesia, como cuerpo de Cristo, podamos centrar la mirada en quien es nuestra esperanza, en quien es nuestro Dios, nuestra fortaleza. Y este libro de Filipenses es oportuno. ¿Por qué? Porque el sentir de este libro, del autor, era alentar a esta iglesia de Filipos a mantener el gozo en medio de las pruebas, a entender de que el verdadero gozo proviene de la única fuente, que es el Señor Jesucristo. Así que, hermanos, acompáñenme a leer este precioso capítulo. Vamos a los versículos del 1 al 11 del primer capítulo de Filipenses. Y dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros, porque os llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Versículo 8. Porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Amén. Y déjame decirte que Filipenses, o la iglesia de Filipos, era una pequeña ciudad en principio, era una ciudad en la región de Macedonia, y Pablo llegó a esta ciudad por circunstancias que solo provienen de Dios, solo provenía de la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo y Silas querían ir hacia otro lado y finalmente llegaron a Macedonia, a la región de Macedonia, a la ciudad de Filipos. Y la ciudad de Filipos era una ciudad que se caracterizaba por ser una colonia romana, o sea que gozaba de todos los privilegios de la ciudad romana, ¿no? Era una colonia, gozaba de los beneficios, gozaba de las leyes, de los derechos, etc. Pero gozaba de todos los beneficios que podía tener la capital romana, ¿no? Entonces era importante, era una de las ciudades principales de la región. Entonces Pablo llega allí a Filipos con Silas, con Timoteo y con Lucas. Todo esto lo vemos en Hechos capítulo 16. Y pasan muchas circunstancias allí. Se va formando la iglesia, Pablo va predicando el Evangelio, Pablo va predicando la palabra del Señor y se van convirtiendo personas, se van convirtiendo gente
a la grey del Señor, se van añadiendo. Y Pablo llega a tener una entrañable relación con ellos, un gran amor, un gran afecto con la iglesia de Filipos, ¿no? Entonces, quiero centrarme de frente en los primeros versículos, y cuando uno lee los primeros versículos quizás no le toma mucha importancia, ¿no? Siempre son los saludos de las cartas, ¿no? Los 2 primeros versículos, los 3 primeros versículos, la mayoría de las cartas tienen una porción dedicadas al saludo, ¿no? Al saludo y a la presentación. Y efectivamente, los 2 primeros versículos, Pablo está haciendo su saludo y su presentación. Fíjate, dice Pablo y Timoteo. Pablo incluye a Timoteo en esta porción como partícipe de la autoría de esta carta. Pero sabemos que fue Pablo el quien escribió esto. Y lo interesante aquí es que pone siervos de Cristo. Lo que me llama la atención es que en otras versiones, y en la versión más antigua, digamos, la palabra siervos está como esclavos de Cristo. Y esto es porque ellos se consideran así. Ahora ya su dueño, su Señor es Cristo Jesús. Y ahora dice a quién va dirigido: a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Esto se refiere a toda la iglesia que se encuentra en Filipos, a todos aquellos que han creído en el Señor, que han creído en su mensaje, se han arrepentido de sus pecados y ahora siguen como fieles discípulos de Jesús. A todos los santos en Cristo Jesús que se encuentran en Filipos, incluyendo a los obispos y a los diáconos. Y aquí se está refiriendo al cuerpo de liderazgo, a aquellos que supervisan. La palabra obispos es supervisar. Y los diáconos, los servidores, ¿no? Los que se encargan del servicio en general. Y les dice: gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Y eso es muy importante, porque a veces lo leemos de corrido y no entendemos el significado o lo dejamos por sentado. Pero gracia es una palabra muy, muy importante. Gracia es el favor que recibimos sin merecerlo. Y luego pone: gracia a vosotros y paz de nuestro Dios. Pablo empieza diciendo que estas 2 cosas vienen de parte de ¿quién? De Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos considerar. Nosotros hemos experimentado la gracia del Señor al salvarnos, al rescatarnos, al llevarnos a la comunión con Dios, ¿verdad? Y la única forma de poder experimentar la paz de Dios es que primero experimentemos de la gracia de Dios. Es decir, la paz es el resultado de haber experimentado la gracia de Dios. Entonces, hasta ahí hemos visto la salutación. Hemos visto cómo Pablo empieza la carta haciéndose primero el título de esclavo de Cristo, junto con Timoteo. Y ¿a quién va dirigido? A los santos, a la iglesia, ¿cierto? Y esto es muy importante, porque tú y yo somos santos, hijos de Dios, somos la iglesia. Y esta carta también va dirigida para ti y para mí. ¿Ok? Versículo 3 en adelante nos va a revelar algo muy interesante. Déjame decirte esto. Pablo no estaba de vacaciones, no estaba en el Caribe, no estaba en ningún lado para pasar el rato. Pablo estaba en la cárcel. Y desde la cárcel escribe esta carta para alentar a la iglesia de Filipos. Y esto me parece muy, muy, muy interesante. Cómo es que alguien desde un lugar poco amigable, de un lugar donde estás prácticamente privado de todo, privado de libertad, privado de comunicación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cómo es desde un lugar tan angustiante quizás,
cómo desde un lugar así Pablo escribe una carta para alentar al gozo a una iglesia. Y eso es lo que me deja pensando mucho. ¿Cómo hace Pablo para estar con gozo en medio de esta circunstancia difícil que él ha atravesado? La cárcel. Y vamos a ver que en los próximos capítulos y versículos, Pablo estaba con la incertidumbre de que si de repente sería puesto en libertad o sería ejecutado en ese momento. Entonces no había una seguridad de que continuara con vida. ¿Cómo es que una persona empieza a orar por otras personas, como lo vamos a ver aquí en estos versículos, con gozo? ¿Cómo es que Pablo llega a esa cúspide de poder orar en medio de una circunstancia difícil por otras personas y encima hacerlo con gozo? ¿No? Esa es la clave. Y por eso el tema de hoy día, el título de hoy día que yo le puse es Orando con gozo por los demás. Y entonces déjame avanzar con los versículos 3 en adelante. Yo creo que Pablo aquí escribe y derrama su corazón, su propio corazón. ¿Qué es lo que le lleva a Pablo a orar con gozo por los demás? ¿Y sabes qué? Yo creo que Pablo había, como ya lo había escrito en los primeros versículos, había experimentado la gracia de Dios y ahora tenía paz. ¿Cierto? Entonces yo creo que Pablo había recibido una transformación de su corazón desde el momento y desde el encuentro con Jesús. Un corazón transformado. Y yo he seccionado los siguientes versículos en 3 partes. Porque un corazón alcanzado, un corazón transformado por Cristo, se evidencia en un corazón primeramente agradecido. Y esto lo vemos en los primeros versículos, en los versículos del 3 al 6. Así que acompáñame. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Un corazón transformado de Cristo se evidencia en un corazón agradecido. Y esto es lo que Pablo estaba mostrando. Pablo estaba agradecido primeramente con las personas que le habían sido de ayuda, de apoyo. Y no solamente en los momentos que él se encontraba con ellos, porque si uno lee los capítulos de Hechos cuando se va formando la iglesia, vemos que, por ejemplo, la persona que Pablo primero le predicó fue a Lidia, y Lidia después lo hospeda en su casa junto con los otros discípulos, los hospeda ahí. Después el carcelero de Filipos, Pablo le comparte la palabra y el carcelero lo invita a su casa también y comparten con su familia, ¿no? Y no solamente eso, ¿no? Sino que también más adelante vamos a ver que esta iglesia apoyaba económicamente a Pablo para la extensión del Evangelio. Y en uno de los versículos del capítulo 4 dice, aunque otras iglesias que Pablo había predicado, en las que Pablo había fundado, había pastoreado, aunque muchas iglesias no participaban del dar para la extensión del reino, esta iglesia, la iglesia de Filipenses, sí participaba en eso y lo hacía de buena voluntad, de corazón generoso, y eso era lo que Pablo le agradaba. No tanto la ofrenda en físico, lo monetario, sino el acto generoso. Entonces, Pablo estaba agradecido por eso. Pablo estaba agradecido porque ellos lo apoyaban en la extensión del reino. Es por eso que acá dice en los versículos, el versículo 5, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Incluso en
en estos momentos, en ese momento que Pablo está escribiendo esta carta, la iglesia de Filipos manda a un colaborador, Epafrodito, con la misión de ver por las necesidades de Pablo mientras está en la cárcel, llevando una ofrenda, etcétera, ¿no? Entonces, la iglesia de Filipos se caracterizaba por ser una iglesia desprendida, generosa, con aquellos que habían sido fundamento, digamos, o un elemento importante de su crecimiento espiritual. Entonces, Pablo estaba agradecido con la iglesia de Filipos. Estaba agradecido. Un corazón agradecido tenía Pablo. No solamente eso, sino que estaba agradecido con Dios. Versículo 6 dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Dios había empezado una obra en el corazón de cada creyente de Filipos, así como ha empezado una obra en ti, ha empezado una obra en mí, ha empezado una obra en muchos de nosotros de la iglesia. Dios ha empezado una obra en ellos y la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y esto es lo fabuloso. Nosotros somos una obra en progreso. Somos una obra en proceso de crecimiento. Y Pablo estaba agradecido con la iglesia por el apoyo, pero también estaba agradecido con Dios. Estaba agradecido porque la obra de Cristo, la obra de Dios, no había sido concluida en nosotros. En el sentido de que vamos a ir afinando, Dios va a ir moldando nuestra vida a la imagen de ¿quién? De Cristo. Dios está haciendo esta obra contigo y conmigo. Dios está perfeccionando nuestra vida a la imagen de Cristo, hasta el día en que Cristo se manifieste. ¿Te das cuenta? Un corazón transformado por Cristo es un corazón agradecido. Y esto es algo que nosotros debemos imitar. Si Dios te ha alcanzado, si Dios te ha transformado, entonces la evidencia de esa transformación en tu corazón es un corazón agradecido. Y esto es lo que nos hace orar por otras personas con gozo. Segundo, los versículos 7 al 8. Es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros, porque os llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Versículo 8. Porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos en el entrañable amor de Cristo Jesús. Aquí Pablo está literalmente derramando su corazón. Está expresando cuánto extraña estar con la iglesia de Filipos, cuánto extraña a cada uno de sus integrantes, cuánto añora estar con ellos. Y no es con un amor superficial, es con un amor, dice ahí, entrañable amor de Cristo. Pablo está que nos alienta a nosotros también a tener ese amor entrañable de Cristo por tu hermano, por mi hermano. Y yo sé que en estos tiempos que quizás nos encontramos separados, estás extrañando a tu hermano más cercano, a tu amigo de la iglesia, ¿no? Pues nosotros estamos llamados, hermanos, a tener ese amor entrañable, como lo tenía Pablo por la iglesia de Filipos. Un corazón transformado por Cristo es un corazón amoroso. Un corazón transformado se evidencia en un corazón que tiene amor por sus hermanos. Pablo tenía un gran afecto, ¿no? Les tenía en alta estima, los tenía en el corazón. Él dice en el versículo 7, porque los llevo en el corazón, ¿no? Y pone a Dios todavía como testigo de ese amor entrañable, ¿no? Pongo a Dios como testigo de este amor. Y el amor genuino que como iglesia deberíamos practicar es el amor de Cristo. Qué precioso cuando nosotros, hermanos, nos empezamos a llamarnos unos a otros.
empezamos a preocuparnos unos a otros, empezamos a orar unos por otros. Que eso es una evidencia de que estamos creciendo en este amor. Y no es un amor fingido, o no debería ser un amor fingido ni forzado. Es un amor que es la evidencia de que Cristo te ha amado primero. ¿Sí? Entonces, un corazón transformado por Cristo es un corazón que ama a sus hermanos. Te reto, hermano, a que cojas el teléfono y llames a un hermano que no has visto en los últimos días, que no sepas nada de él. Te animo, hermano, a que puedas hacerlo. Te animo a que lo hagas. Ora por ellos. Ora por ellos. Esto es la evidencia de un corazón transformado por Cristo. Por último, un corazón transformado por Cristo es un corazón que ora. Versículos 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Un corazón transformado por Cristo es un corazón que ora. Ahora, ¿te has fijado cómo empieza la oración de Pablo? Oro, dice, para que vuestro amor, este amor que ustedes tienen, este amor sin fingimiento, este amor puro, este amor genuino, aún abunde más y más en ustedes. Pablo estaba diciendo de que esto no es el límite. Ustedes pueden seguir amando, seguir haciendo evidencia de ese amor. Ojo, en la práctica, nosotros podemos decir que nos amamos, pero si no vemos o si no hacemos eso, si no lo ponemos en práctica, simplemente, como decían por ahí, las palabras se las lleva el viento. Nosotros tenemos que ser un amor práctico. Estamos llamados a hacer eso. Pablo empieza orando así, que vuestro amor abunde más y más. Y no solamente que abunde, sino que abunde en todo conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Y esto es muy interesante porque el verdadero amor se basa en el conocimiento verdadero, pero en el conocimiento verdadero de Cristo. Y ustedes van a seguir leyendo los siguientes capítulos y Pablo lo que hace es decir que su meta, la meta de Pablo es conocer a Cristo. Y eso es lo que lo mueve a ser amoroso, a ser un hombre de oración que ora por los demás, a mostrar agradecimiento, su conocimiento de Cristo. Por eso, hermanos, es necesario que nosotros, a la medida que conozcamos más del Señor, vamos a experimentar más este amor genuino por nuestros hermanos. Vamos a orar más por nuestros hermanos. Vamos a agradecer más a Dios y a nuestros hermanos por lo que hacen. Cuando nosotros buscamos más del Señor, cuando nosotros nos interesamos más del Señor, vamos a hacer evidencia de una fe que va madurando. Mis hermanos, no se trata de solo tener conocimiento, no se trata de yo alimentarme de información, se trata de cuánto yo practico esa información en mi vida. Así que, hermanos, Dios nos está llamando a ser una iglesia activa en amor, una iglesia que ora por sus hermanos con gozo, como Pablo oraba. Mis hermanos, miren lo que dice el versículo 10 y 11, a fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de su justicia, que es por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios.
A medida que nosotros conozcamos más del Señor, vamos a amarnos más, vamos a soportar más los momentos difíciles, porque entendemos que nuestro gozo proviene del Señor Jesús. A medida que nosotros crezcamos en ese conocimiento del Señor, sabremos y aprobaremos las cosas que Dios aprueba y rechazaremos las cosas que Dios rechaza. Así que, hermanos, este pequeño estudio de Filipenses nos ha hecho entender que había en Pablo un corazón a imitar. Pablo tenía un corazón que había sido transformado por Cristo, y un corazón que es transformado por Cristo es un corazón agradecido, es un corazón amoroso por sus hermanos y un corazón que ora. Gracias, hermanos. Te pido que me acompañes en oración. Te damos las gracias, Padre Celestial, por este tiempo y esta preciosa palabra tuya. Padre, te pedimos de que nos ayudes a vivir cada día más de la manera que tú quieres que vivamos, Señor, conforme a tus escrituras, conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdanos a practicar este amor genuino por nuestros hermanos. Ahora que es un tiempo difícil, Señor, ayúdanos a llamarlos, a buscarlos, a interesarnos por ellos, orar por ellos, Señor, preocuparnos si es que tienen alguna necesidad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos.